Entonces, como les decía, vamos a ver un poquito de esculpido como para que ustedes sepan que existe. Esta es mi topología base, ¿cierto? Antes de ir a la parte de esculpido, voy a aplicar esto. ¿Para qué? Para tener esta forma. ¿Por qué quiero mostrarles el esculpido hoy día como simplemente una forma de herramienta? Es para que ustedes sepan que está. O sea, el esculpido les va a facilitar, incluso si ustedes deciden aprender más de esto, y si es posible, el próximo año me gustaría hacer un taller full esculpido, solamente dedicarnos a esculpido, porque sé que dentro de la malla no existe como eso como asignatura. Entonces, me gustaría enseñárselos. Pero vamos a analizar esto. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a esta pestañita que dice Sculpting y ven que ahora, de nuevo, Blender cambió. ¿Le pueden abrir la puerta a su compañero? Esto cambió completamente, ¿cierto? Vemos que tenemos unas herramientas aquí. Esto lo voy a poner ahí. Buenas, ¿cómo está? Y si se dan cuenta, ya tenemos algunos elementos. Y aquí tenemos más estructuras. Para esto, en mi caso, voy a usar una tableta gráfica. Y voy a comenzar a formar estas estructuras usando herramientas básicas, por ejemplo las de mover. Cuando veo la estructura de esculpido, vean que aparece este botoncito amarillo o ese puntero amarillo. Eso es el espacio que yo tengo para empezar a mover el elemento. En este caso puedo activar también la simetría para decirle que se mueva en los dos lados de la misma manera. Entonces vamos a comenzar a darle la forma. No me voy a preocupar de la nariz ni de la corona. Solamente quiero la forma de la cara. Entonces voy a comenzar a esculpir la cabeza de este personaje. Empezamos a agregar pequeños detalles. Y esto se llama hacer un blocking. ¿Ok? El blocking tiene que ver con capturar las formas más sencillas del objeto, su estructura, sus formas básicas. Dígame, ¿qué va a preguntar? Con la tecla F, ustedes pueden agrandar o achicar el espacio del mouse. ¿Ven? Y aquí es donde empieza a ponerse complejo. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a tener que agregar más geometría. Por ejemplo, si yo aquí quiero dibujar la boca, puedo seleccionar el pincel de clay que está aquí en este espacio. Y si empiezo a dibujar, vean qué pasa. ¿Está definido? No, ¿cierto? Así que si yo aprieto la tecla R, vean que aparece esta malla. Aquí yo puedo decirle qué tanta geometría voy a ir agregando. Obviamente vamos agregando de a poco. Por ejemplo, ahora voy a agregar esa cantidad de geometría y ahora aprieto control R. ¿Y se dieron cuenta que cambió la malla? Miren, de nuevo, ahí está sin geometría. R me permite ver cuánto le voy a agregar de geometría y aprieto control R para aplicarlo. Ahora, si yo intento dibujar, vean que ahí empieza a agregarse. ¿Ven? Entonces, con la herramienta de Clay, voy creando estas siluetas bases. Aquí hacemos así, vamos esculpiendo.
Diga. Sí, sí. ¿Cómo lo hacemos? Vean, si yo pinto, ¿cierto? Con el pincel clay, ¿cierto? Va a agregar geometría. Pero si yo aprieto control y hago la misma acción, va a ser lo contrario, manteniéndolo presionado. ¿Ok? Entonces así vamos formando esa estructura. Eh, yo los pinceles que generalmente uso son estos que están acá, se los voy a mostrar. Este que está aquí, que se llama Clay Strips, que va a crear como una banda de arcilla. Este que se llama Crease Polish, que me va a definir lo que son bordes. El Draw, que más adelante lo voy a mostrar para qué lo uso, que generalmente ni siquiera lo uso como para el uso que está aquí, sino que lo uso para definir algunas texturas. Inflate también lo uso bastante. Scrape también lo uso. El Scrape Multiplane, algunas veces sí, algunas veces no. Grab, aquí está este que se llama Elastic Grab y Grab. A ver, de aquí. Los de máscara todavía no se los voy a mostrar. Los de aquí son para pintar. Y aquí, otro. Pinch también lo uso bastante. ¿Ya? Si se dan cuenta hay un montón de pinceles. Pero generalmente yo uso los más básicos. ¿Por qué? Porque hacen la pega. Y la hacen bien. ¿Ya? Entonces vamos a seguir modelando. Y aquí vean que... Lo tengo que dejar quizás acá. Ven que en Sculpt hay una parte que se llama Smooth. Si yo lo aprieto y voy dando hacia el lado, vean qué pasó. Se suaviza, ¿cierto? La estructura que al menos es lo que quiero por ahora, ir suavizando y tratar de ir generando esa forma. Lo voy a ver de lado. De aquí voy a usar la de mover para ir tratando de capturar, ¿cierto? Esa forma que queremos. En este caso, vean, voy a usar también lo mismo, el clay strips. Ven. Y esto ya va tomando forma. Al principio nunca se parece a lo que uno quiere, eso es normal, pero hay que confiar en el proceso. Ahora voy a agregar un poquito más de geometría a esto. ¿Para qué? Para que empiece a tomar forma. A ver, y aquí voy a usar esto que se llama Scrape. El Scrape lo que va a hacer es pulir las áreas. Vean,
¿Se dan cuenta? Ahí ya empezamos a tener como esas áreas más rígidas. Y me interesa que esto quede planito. ¿Ven cómo va tomando forma? Estoy tomando la forma que quiero. Aquí voy a usar esta herramienta que se llama Draw Sharp para definir un poquito más estas áreas. Y ahora de nuevo con Scrape lo aplanamos. ¿Ven? Ahora tenemos que hacer estos pequeños agujeros que están ahí. ¿Cómo los voy a hacer? ¿Se acuerdan cuando una vez estuvimos hablando de las herramientas de máscara que se los comenté? Por fin vamos a usarlas. Yo les decía mucho que las ocupaba cuando esculpía. Así que ahora las vamos a usar. Aquí está. La máscara, vean lo que hace. En este caso voy a definir esta área. Y se dan cuenta como que está pixelado. Eso es por la resolución de la misma. Aquí voy a ir a Mask y voy a invertir esa máscara. ¿Ya? Ahora, no es que pinte las cosas, sino que simplemente eh, me está asegurando de que lo otro que está en negro no se toque. Voy a agrandar el pincel y vean lo que voy a hacer. Voy a llevarlo hacia adentro. Voy a eliminar la máscara. Clear Mask. Suavizo eso. Y ahora sigo modelando. Y aquí esto me va a servir bastante. Vamos a empezar a hacer esa boquita de puchero que tiene ahí. Y vean, si lo intento hacer, se dan cuenta que me falta resolución, que es muy grande el pincel y se ve raro.
tenemos que empezar a agregar más geometría. Así que con R de nuevo, empiezo a hacer los cuadritos cada vez más pequeños. Así que voy a empezar a definir algunas partes. Y ahora con Draw Sharp voy a poder mejorar estas áreas. ¿Ven? Y es como estar jugando con plasticina digital. Ahora tiene el labio bastante marcado. Suavizamos un poco. Ahora el scrape. Empezamos a aplanar lo que habíamos hecho. Y esto lo que estoy haciendo es para darle esa forma básica a esa estructura que si la empezaba a quizás modelar iba a ser más complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una forma bastante plana. Y aquí voy a usar uno que se llama Flatten. Bueno, Trim igual es súper bueno porque vean, automáticamente me corta y me deja plana la estructura. ¿Ven? Ahí tengo eso. Aquí puedo aplanar de esa manera. ¿Han visto las rocas estilo Hearthstone o Warcraft? Después les voy a enseñar un ejercicio para que lo hagamos todo sin necesidad de tener eh, tableta, pero sí para generar algunas cositas interesantes. Aquí vamos a... Supongamos que esta va a ser nuestra estructura base. Aquí voy a... Lo malo es que cuando uno empieza a modelar de esta manera, empiezas a notar todos los detallitos y quieres que salga mejor. ¿Ven? Lo podríamos dejar de esa manera. Ahora voy al layout y ven, ahí está la cabeza de esta estructura, solamente la forma base. Pero vean la cantidad de caras que tiene. Veamos la malla, vean. ¿Se dan cuenta? Y eso es porque estuvimos esculpiendo esa estructura. Ahora, esto es simplemente nuestra estructura base, ¿cierto? La que nos va a servir para poder desarrollar otro. Pero vamos a empezar a hacer esto. Esta parte, ¿cierto? Ya es más fácil porque si lo veo de frente, agregamos, en este caso, un plano, lo voy a rotar en X
90. Lo vamos a escalar. Se va a parecer a Calamardo. Ya lo vamos a dejar ahí. A esto le voy a aplicar el... No, antes de eso, modo edición. Lo vamos a dejar ahí. Y antes, control A. Todas las transformaciones para que no se nos pierda. Vamos a aplicar el mirror con clipping. Y ahora sí, modo edición. Y vamos a comenzar a desarrollar esto. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Extruir, ¿cierto? La estructura. Diga, ¿dónde? Se ordenó. ¿Ya? Antes de cualquier cosa, se me olvidó que tenía que explicárselos. Ya pensaba que se los había explicado, pero no. Esto que está aquí es que voy a alinear esta carita, con esta superficie. Entonces, cualquier cosa que yo haga va a estar alineada con la superficie de la máscara. Entonces, lo primero que hago es activo el imán y lo muevo para decirle, oye, posiciónate en esta parte de la cara. Entonces, se dan cuenta que aparece como una línea amarilla. Cuando estoy moviendo, ahí está, le estoy diciendo que se alinee con ese sector. Y para que eso pase, es que ustedes tienen que seleccionar Face, Face, o pueden poner también Face Project y alinear con la rotación del objetivo. ¿Ok? Entonces, si yo ahora muevo esto, ¿ven? Se va a alinear con la superficie del objeto. ¿Ya? Siempre va a estar ahí pegada a la cara. En cambio, si ahí lo ponen, va a estar alineado. Y esto solamente lo estoy usando para poder alinear la estructura mientras voy extruyendo con la forma. ¿Ven? Entonces, cualquier movimiento que haga de la extrusión se está alineando con el objeto. ¿Ven? Y lo vamos a dejar hasta ahí, simplemente por que es un ejemplo. Vamos a ponerlo ahí. Esto lo vamos a llevar un poquito más acá. Y ahora apago el snap, selecciono todo con la letra A, con Alt E y le digo extruir along normals. Y ahora lo único que nos toca hacer es empezar a darle forma, ¿cierto? A esta estructura. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito más la nariz. Activo aquí eso. Por ejemplo, ahí no sé qué pasó. No fui tan...
a lo ancho. Y aquí lo que voy a hacer es generar un bevel y subdivision surface. Tres subdivisiones. ¿Cierto? Y ahí vamos a o al centro. No, se ve feo. Ven, y ahí quedó la nariz. ¿Qué falta? Obviamente nos falta arreglar quizás ahora la cara, como tenemos esta referencia de la nariz. Vean, yo puedo seleccionar ahora esto, voy a Sculpting y ahora se ve mejor, ¿cierto? Entonces ya tengo mejor referencia, puedo seleccionar, ¿cierto? La herramienta de Grab, F para el tamaño y aquí puedo empezar a mover, vean, esto. Entonces se dan cuenta que ya va generándose una mejor estructura. Los ojos quizás están muy hacia arriba. Y vamos a... que se va viendo mejor. Vamos a definir un poquito mejor la boca. Ahí lo hacen riendo. Ahora, a esto le podríamos hacer algo esculpiendo. ¿Se justifica hacerlo? No, ¿cierto? Vamos a agregar ahora estos elementos. ¿Cómo los agregamos?
Son esferas, ¿cierto? Ahí tenemos una. Dos. Tres. Y ahora vamos a hacer la corona. Aunque, vean, ¿se dan cuenta de eso versus eso? ¿Qué está pasando ahí? Se está aplicando la perspectiva. Obviamente, cuando tenemos perspectiva, el objeto se ve mejor, ¿cierto? Como que se ve un poquito más cercano al objeto que estamos realizando. Pero cuando no tenemos perspectiva, el objeto se ve deforme. O no deforme, sino que se ve deformado porque la estructura del elemento va a tener siempre la curvatura del lente. ¿Ok? Entonces, si yo aquí lo veo siguiendo más o menos la estructura de acá, sé que quizás voy a tener que arreglar, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Para que se vea un poquito más acercado a la realidad. ¿Qué realidad? La del personaje que estamos haciendo. O en este caso, casco que estamos haciendo. Por eso es importante que siempre vayan viendo qué es lo que van haciendo. ¿Ya? Y ahora vamos a layout de nuevo, ¿cierto? Tenemos la estructura y vamos a hacer esto. ¿Cómo harían eso? ¿Qué está acá? Un plano, me dicen por ahí. Pero acuérdense que tienen esta herramienta que se llama círculo. Si vemos esto, ¿qué forma podemos agregar? Un círculo. Incluso podríamos agregar un cilindro. Vean, voy a hacerlo con el cilindro. Vamos a bajarlo. Vamos a rotarlo en X, 90. Control A. Todas las transformaciones. Voy a seleccionar estas caras. ¿Cierto? Chao. Y ahora aparece una señora antigua. Desde aquí hasta aquí no me sirve. Chao también. Seleccionamos todo eso. Escalamos, escalamos en Y. Vamos a subir un poquito. Lo ubicamos. Y ahora Alt E, extruir en sus normales. Aunque antes de eso, lo que voy a hacer es seleccionar esto, seleccionar eso y lo voy a extruir en Z hacia abajo
Ahí. Para hacerlo un poquito más largo. Y voy a seleccionar todo de nuevo. Y lo voy a escalar para que quede pegado a la cabeza. Más o menos por ahí. Ahora, Alt E, extruir en las normales. Listo. Quizás esto lo voy a llevar un poquito más adelante. Y esto le vamos a aplicar un bevel que no sea tan grotesco. Y el Subdivision Surface, ¿cierto? Para que me dé esa parte. Y ahora, lo que se supone que es complicado. Las espinas. Podríamos agregarlas, vean, desde esto mismo. Podría seleccionar esa cara, esa cara. Y aquí al medio, hago control V. Entonces, puedo seleccionar esa, esa. Y esa no. Hago un insert. Extruir las normales. Por ejemplo ahí. Acá me faltó una de cada uno. Entonces, así. Y me faltó la del otro lado. Ahí sí. Y aquí voy a poner Individual Origins M Collapser. Y esa la voy a subir un poco más. Y de esto ya tendríamos el casco prácticamente hecho. Si me doy cuenta acá, vean, esto debería al menos tener en esta cara una pequeña extrusión, ¿cierto? Y vamos a hacer eso. Listo, tenemos nuestro objeto preparado para comenzar a modelarlo de buena manera. Esa es la primera parte, que es la parte de lo que podríamos decir morfología del objeto. Obviamente que para el poco tiempo que nos llevó a hacerlo, quedó bastante bien. Lo segundo es comenzar a hacer la topología. ¿Y cómo vamos a hacer la topología? ¿Qué es la topología? La topología es lo que nosotros conocemos como la malla limpia, porque vean esto. Si yo esto lo llevo a un juego, a mi PlayStation 1, explota, ¿cierto? Lo que tenemos que intentar hacer es que esta estructura sea liviana. Entonces, aquí van a usar un add-on que se llama RetopFlow. RetopFlow es un add-on súper, pero súper bueno
que me permite generar la malla poligonal de buena manera. ¿Ya? Yo se los voy a subir a la plataforma. ¿Y ustedes cómo lo van a instalar? Se van a Edit, Preference, donde dice Add-ons. Aquí ustedes pueden buscar Install from Disk, ¿ok? Y aquí el archivo que yo les voy a pasar, ni siquiera tienen que descomprimirlo, simplemente lo seleccionan y se los va a instalar. Cuando esté listo, les va a aparecer como esto, así, desmarcado. Y voy a tener que instalarlo de nuevo. Ahí está. ¿Ven? Les va a aparecer de esta manera, dice Retopo Flow. Lo marcan y ya lo van a tener instalado. Vean que cuando esté instalado, les va a aparecer esto que está aquí, dice Retopo Flow. Y vamos a dividir este objeto, que es, todo esto va a ser nuestro objeto de alto poligonaje. Lo queremos llevar a bajo poligonaje. Para eso, obviamente primero a este objeto, vamos a ponerle cabeza alta. Solamente por tener una idea. Voy a duplicar esta colección. Y este que dice cabeza alta. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que vamos a usar una opción que se llama Decimate? Dentro de estos generadores o estos modificadores. Vean lo que hace Decimate. Aquí lo voy a llevar al 0.01. ¿Vieron o vieron qué pasó? ¿Está bien con esa resolución o es muy poca? Muy poca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si lo llevo al 0.1? Aquí, ahí está mejor, ¿cierto? Por lo menos me está capturando la esencia del objeto. Esto lo voy a aplicar. Y esto que acabo de hacer va a ser mi base para generar lo que sería la retopología. Así que voy a ocultar todo lo demás y usando la cabeza de Spider-Man voy a Retopo Flow y le digo que eso va a ser el objeto activo. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces lo selecciono después de haber aplicado a ese elemento que dupliqué, ¿cierto? Ven, ahí están los originales. Aquí están los que me van a servir para hacer la retopología. Ya, entonces, a eso lo selecciono, voy a Retopo Flow y le digo elemento activo. Y vean lo que va a pasar. Ahí me está diciendo, oye, no estás guardando tu archivo, así que nosotros te vamos a guardar en el temporal un archivo. Cuando tengo Retopo Flow activado, vean que cambió la pantalla completa, ¿cierto? Esto me va a ayudar para poder aplicar esa malla nueva que quiero dibujar. Entonces, lo primero que hago aquí es activar la simetría en el eje, por ejemplo, puedo activarla en el eje Z. Se dan cuenta que ahí se aplica en el eje Y. Se va a aplicar la simetría de esa manera. Pero a nosotros, ¿dónde nos interesa aplicarla? En el X, ¿cierto? En la mitad del objeto. Aquí voy a seleccionar esta opción que se llama Polypen. Y ahora, presionando Control, vean que mi cursor cambió, ¿cierto? Vean, voy a hacer zoom para que vean. Aprieto Control y vean. ¿Para qué me sirve esto? Para comenzar a dibujar de buena manera las formas. Pero en este caso tengo que dibujarla ahí. Sí. ¿Ven?
Entonces, obviamente, eso está muy feo. Voy a comenzar aquí. Selecciono esa línea y ahora control de nuevo. Dibujo eso. Selecciono esa línea. Comienzo dibujando todos los contornos. ¿Ven? Y ahí tengo eso hecho. Ahora puedo llegar acá y dibujar eso. Aquí puedo... ¿Me conviene hacer eso? ¿Cierto? Aquí la idea es siempre, si se dan cuenta, puedo hacer triángulos o cuadrados. ¿Ya? Por ejemplo, hacer eso, ¿me conviene? No, porque ya empiezo a estirar mucho la malla poligonal. Entonces, aquí voy a tratar de dibujar esta estructura. La retopología es súper importante para que ustedes vayan entendiendo que eh, las mallas poligonales tienen que ser limpias. ¿Hay alguien viendo videos? ¿Cómo? Siempre. ¿Ya? La retopología es súper importante porque permite realizar un trabajo limpio. Por ejemplo, aquí me conviene más hacer esto. Por ejemplo, ahí. ¿Por qué no esto? Porque vean, si no tendría que hacer esto y vean la forma rara que me genera. O si intento hacer esto, ya aquí vamos a tener como un pequeño... Ah, igual podría hacerlo. Diga. Y por ejemplo, las cosas que hacemos en la cafetería, también se debería aplicar en esos shortcuts. Pensemos lo siguiente. Ustedes se supone, ¿ya? Van a trabajar para películas de animación, para videojuegos, ¿cierto? Y su trabajo va a ser optimizar la gran mayoría de las mallas poligonales. ¿Para qué? Para que éstas puedan ser animadas. ¿A ustedes qué les interesa? ¿Tener mallas limpias o mallas feas? Mallas limpias, ¿cierto? Porque son funcionales, son optimizadas. Piensen que en una película, en una escena van a tener 1000 objetos, así por lo bajo. Imagínense que cada uno de ellos tenga una malla poligonal gigante. ¿Sería óptimo trabajar con eso? No, ¿cierto? Entonces quiero que ustedes vayan comenzando a pensar eso. Es como, ok, ¿cómo voy generando lo óptimo? Ven acá, vamos a... ¿Alguien está viendo videos? Para la próxima que siga escuchando algo, dejo de grabar y no grabo ninguna clase más. ¿Escucharon? Quiero que vayan poniendo atención porque esto se supone que ustedes lo tienen que ir realizando. Se supone que están estudiando esto para trabajarlo. Con toda la atención o todo la cara. Aquí les voy a ir mostrando algunas cosas. Por ejemplo, acá, ¿se dan cuenta que en algunas partes queda como esto? Entonces,
ahí tenemos que ir viendo dónde tenemos que ir agregando quizás un poquito más de resolución. Esto a mí en un principio me cargaba porque no era entretenido. Ya, obviamente, si se dieron cuenta, lo mío es esculpir. Me agrada mucho. He trabajado en eso. Y limpiar esto es todo lo contrario. Es como que uno pierde, no es que pierda tiempo, pero es algo que eh, a la gran mayoría de los artistas no les gusta hacer. Claro, aquí es mucho más metódico, mucho más como técnico. Si se dieron cuenta aquí cuando hicimos eso, tuvimos que estructurar ahí esa forma. Aquí, por ejemplo, voy a limpiar un poquito o separar la malla. Y si se dan cuenta con Retopo Flow, automáticamente el objeto se está, o la malla se va haciendo sobre el objeto, ¿cierto? Vamos a hacer aquí la boquita de puchero que tiene. Vean, aquí puedo conectar eso con eso, esto con esto, pero ¡pum! ¿Qué pasó acá? ¿Dónde conecto esta que está dividida en dos con esto que solamente es uno? ¿Sería óptimo hacer otro loop? Si se supone que queremos limpiar la malla para que quede... Ven, por ejemplo acá, quizás sí podría tirar otro loop, pero aquí tenemos que ir de 2 a 1. Lo que podría hacer es generar, por ejemplo, aquí eso y eso, y ahí conecto con eso, y aquí conecto con eso. Siempre piensen cómo solucionar ese tipo de cosas. Y sobre todo, ver cuál va a ser la funcionalidad del objeto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Toma, toma asiento. ¿Ya? Por ejemplo, si mi objeto va a ser, en este caso esto es un casco, ¿cierto? Es un elemento que es estático, es rígido. ¿Lo voy a animar? No. Entonces, no es necesario hacer eso. Y aquí vamos a limpiar un poquito. ¿Se acuerdan de esa hacha que les mostré la otra vez? Tuve que hacer lo mismo con toda esa hacha. Les voy a dar un dato. Gente que sepa hacer esto bien y que le gusta hacer esto, siempre tiene pega. Sí, yo opté cuando tenía que trabajar haciendo retopologías, opté por tomármelo con toda la calma del mundo. Ven, por ejemplo, aquí ya empiezo a como a liberar un poquito el tema de la retopología. ¿Por qué? Porque ya no tengo esos detalles, sino que son formas más eh,
digámoslo, básica. Entonces aquí ya puedo unir S con S. Aquí generar, por ejemplo, eso. Aquí, por ejemplo, podría unir esos dos. ¿Ven? Entonces voy simplificando de a poco la malla. Sin, obviamente, generar un asco de malla. Pero ya empezamos a hacer cuadritos un poquito más grandes. ¿Ven? Vamos de a poco. Lo mismo aquí, ya podemos, miren, voy a seleccionar todos estos que están acá y apretando control, dibujo ahí. Y como ya tengo esa parte hecha, empiezo a dibujar. Pero voy tratando de tener el máximo de cuidado para que no pase eso. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Eso se llama stroke. ¿Ok? De nuevo selecciono eso, stroke y bien, ahí dibujamos eso. Lo mismo acá. Bien, aquí ya empezamos con la ordinariez y empezamos a hacer cosas que se empiezan a ver raro, pero dentro de lo feo funciona. Dígame. Ideal para las partes como más lisas, o más que más lisas, más continuas. ¿Ok? Porque muchas veces lo que sucede es que la malla como que empieza a colapsarse. Entonces ahí es donde uno empieza a decir qué acaba de pasar, acabo de arruinar 3 horas de trabajo y yo creo que no les gustaría a ustedes.
Y vean acá, de nuevo tenemos el problema. Desde aquí hasta acá. Acá tenemos 3, acá tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Loop. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 5. Pero si agregamos uno más. Ahí está. Y vean lo siguiente. Aquí hay uno que se llama patch. ¿Cierto? Vean qué paso si selecciono todo eso. Y si selecciono todo eso. Y si selecciono todo eso. Y todo eso. Y todo eso. Y aprieto Enter. Y aquí simplemente... Y aquí es donde está lo importante. Vean qué pasa si agrego un loop acá. ¿Se dieron cuenta? Todo ese loop que va a seguir. ¿Vale la pena o no vale la pena agregarlo? Si lo aplico, se va a agregar así. Si agrego uno acá o agrego uno acá, ¿se dan cuenta cómo va siguiendo los caminos? Vamos a agregar uno ahí. ¿Qué otra herramienta? Vean que hay otra que se llama Relax. Y esta igual es buena. Si ustedes empiezan a pintar con Relax, no con Relax ustedes, sino con la herramienta Relax, vean cómo toda la malla va como ordenándose un poquito, ¿cierto? Empieza como a tratar de igualar todos los espacios que hay entre sí. ¿Ven? Y eso nos deja una malla más limpia, ¿cierto? Más ordenadita. Vean acá. Y siempre tratando de mantener la estructura base. Y vean cómo quedaría la malla. ¿Se dan cuenta? Queda hermosa ahora. A pesar de algunos detallitos, pero ya empieza a quedar funcional, ¿cierto? ¿Qué nos falta de esto? Las cuencas del ojo. Pero eso lo vamos a hacer por fuera de esto. Y se van a dar cuenta por qué. Supongamos que este va a ser nuestro objeto. ¿Ven? Ahí se formó eso que se llama retopofolo. Y ahí está. Esto, para mí, ya es funcional. ¿En qué sentido? En que ya podemos, ¿ven? Ahí podemos ajustar eso. No, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Pero esto ya se ve bastante bien. ¿Ya? Voy a seguir editando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo seguimos editando? Simplemente seleccionamos la pieza, apretamos Retopo Flow y ponemos ahí Start Retopo Flow. De nuevo me dice, oye, no he guardado. Es verdad, no he guardado, así que es peligroso lo que estamos haciendo. A nosotros nos gusta el peligro. Se corta la luz menos mal que tengo batería. Y vamos a hacer las cuencas.
Y lo bueno es que estamos simplemente haciendo, ¿cierto? Solamente una mitad. Ahora, también se va a dar el caso en donde ustedes tengan elementos que no son simétricos. Adivinen qué van a tener que hacer ahí. Todo el elemento. ¿Sabe que no entendí? ¿Porque lo hizo las cuentas separadas? No porque, bueno, ahora se va a entender por qué no las hice por separado. ¿Ya? Tenía pensado hacerlas por separado, pero después dije, no, no quiero el dolor de cabeza ahora. Porque recuerden que esto lo vamos a tener que hacer, o mejor dicho, vamos a tener que hacer las Vs, ¿cierto? Ya, ahí están las cuencas y aquí ya nos falta, ¿cierto? Esto, así que vamos a seguir usando esta herramienta de parche, enter, aquí, ya me dio la flojera, así que vamos a hacerlo ahí. Podría usar eso, pero vean, ¿se dieron cuenta del por qué? La solución siempre va a ser pégale un corte aquí. No me interesa tanto. ¿Y por qué no me interesa tanto la parte de atrás? ¿Cómo? Porque se va a ver poco o nada, ¿cierto? Pero sí vamos a usar relax para que esa malla se relaje un poco, ¿cierto? Ahora, esta clase es, si se dieron cuenta, más demostrativa que de aplicación. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes comprendan que hay muchas formas de poder trabajar dentro del área del diseño 3D. Los especialistas de retopología son los que más pega tienen. Ya se dieron cuenta, ¿cierto? Piensen las personas que hicieron Avatar, cuando tuvieron que pasar ese modelado de alto poligonaje a baja. ¿Ven? Ahí ya tenemos nuestro modelo completo. Nos vamos a asegurar que esté todo correcto. Vamos a pegar ahí el último relax. ¿Cómo? Depende de su experiencia. Si es bueno, créame que va a tener mucha pega. Si es malo, créame que va a tener mucha pega igual porque hay poca. ¿Ya? De que hay pega, hay pega. ¿Ya? Ya, aquí tenemos nuestro objeto. Obviamente, ¿cierto? Con la mitad voy a quitar esto, ¿ya? Para que vean que ahí está. Ahí está nuestra cabeza. ¿Qué es lo que voy a hacer con la cabeza de alta que teníamos aquí? Esta la voy a eliminar. Y esto lo llevamos acá. Porque si se dan cuenta, tenemos las dos estructuras. Eh, eso
¿Será necesario que le haga retopología? Puede que sí, puede que no. Pero para este caso, lo que sí voy a hacer ¿ven? Ahí sí, clic derecho, Shade Smooth o Shade Auto Smooth mejor. ¿Ven? Ahí está. Y ven, se ven algunos lados que está con algunos problemillas. Y ni siquiera problemillas, sino que son simplemente formas que quedan un poquito más rígidas. Esto luego lo vamos a aplicar. Yo creo que no lo vamos a dejar ahí tal cual. Este elemento sí lo vamos a le vamos a hacer retopología igual. ¿Por qué? Porque así nos ahorramos algunas cositas. Y en realidad vamos a hacer la retopología todo, pero vamos a hacer más fácil. Esto junto con esto lo vamos a control cuota multiplicar todo y aquí vamos a hacer un decimate para que quede mucho más liviano. Y ahí está calculando y calculando. Y por mientras calcula, Barría, Betancourt, Burgos, Sea, Espinosa, Estay, Fuensalida, Fuensalida, Herrera, Huerta, López, Mendoza, Holguín, Orias, Pérez, Rojas y Valenzuela. Vamos a aplicar el decimate para que quede más liviano. Y ahí le quitamos geometría. Bastante, ¿cierto? Igual queda pesado, pero no tanto. Vamos a guardar el casco.
Y de nuevo, seleccionamos el objeto, vamos a RetopFlow y le damos aquí, a Active. Ahora el objeto de RetopFlow va a ser, o el objetivo de RetopFlow va a ser esto. Activamos la simetría para decirle que vaya en X. Y antes de hacer eso, voy a ir a Exit. ¿Ven? Ahí se creó el RetopFlow de esto. Voy a ocultar eso. ¿Para qué? Para que esto se vea mejor. Vuelvo a RetopFlow. Mientras menos objetos en RetopFlow, mejor. Y aquí con Polypaint empezamos la magia. ¿Ven? Así como ya sabemos la estructura, la vamos a repetir. Y aquí lo mismo. 1, 2, 3. Lo bueno de estas formas es que no hay que pensarlas mucho. ¿Será necesario hacer la parte de abajo? Perfecto, ya están entendiendo. Ahora, si están aburridos, ¿quién les dice que no?
Listo. ¿Cuánto nos demoramos? Nada, ¿cierto? Ya. Y la corona me da una flojera, pero hay que hacerlo. Entonces, gracias. El cilindro también lo vamos a aplicar. Le vamos a añadir también lo mismo un decimate al punto 1. Lo añadimos. Retopo flow, ¿cierto? Eso es el active. Y también vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible. Aquí vamos a simetría en X. Como les dije, vamos a hacerla cortita nomás. Lo tenemos casi hecho. Vamos que se puede.
Aquí quizás vamos a hacer un loop para que se vea mejor. Listo, no me va a calentar la cabeza acá. Oh, y nos faltaba lo más importante aquí. Listo. Bien. Esa es la corona. Chao. Vamos a poner corona guión bajo low. ¿Este qué es? Ese, ya está listo también.
nariz, guión bajo low, y en el casco, guión bajo low. ¿Qué nos toca hacer con estos elementos ahora? ¿Qué creen? ¿Cómo? Hacer las Vs. Así que voy al casco, V Editing, ¿cierto? Vean, si lo selecciono y aprieto U, un Wrap Minimum Stretching, va a quedar esto. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿El casco está bien? Se ve raro, ¿cierto? Pero esto que está aquí, ¿qué es? La corona, muy bien. ¿Ya? ¿Cómo? No, porque como no tiene los cortes, no tiene ninguna parte por donde está saliendo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar los loops que están acá y vamos a también seleccionar todos los que están aquí atrás y vamos a apretar U, Mark Sims. ¿Ven? Porque por ahí va a cortarse la estructura. Y dentro de la corona voy a seleccionar esas zonas y también U, Mark Sims. Ahora selecciono toda la corona, U, un wrap, minimum stretching y vean, ahí está. Pero aquí está pasando algo raro. Este sector tiene que estar colapsando con algún otro elemento. Y es por esto. Ahí sí, U, Mark Sims, selecciono todo de nuevo, U, un wrap, minimum stretching y ahí está. ¿Ven? Ahí sí se ve más ordenadito. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con esto. Pero aquí es mucho más fácil porque no tiene la parte de abajo, así que vean dónde voy a cortar. Voy a seleccionar ahí, aquí, 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 ahí y aquí. Mark Sims para generar esas líneas rojas donde decirle que va a cortar. Selecciono todo, Unwrap, Minimum Stretching y ahí está. Listo. Los objetos de estilo low poly ya están listos. Incluso podría ser un poquito más severo y cortar los ojos del casco y todo. Vamos acá, layout. Esto va a ser casco-high. Esto es corona-high. Esto y esto va junto, control J. Aquí. Bajo high. Esto es mi modelo de alto de poligonaje.
exportamos como fbx, select only, casco, y un bajo alto. Y esto, que está aquí, lo primero que hago es orientación de las caras, bien, perfecto. Selecciono todo, exportamos como fbx, casco, low. Listo. Substance Painter. Ahora que tenemos todo bien hecho con retopología, con estructura, vamos a traer nuestro archivo. Seleccionamos el casco low con una textura de 2048. Vamos a esperar a que lo exporte. Ya aquí está. ¿Ven? Ahí tenemos nuestro casco de bajo poligonaje. Vamos a traer el bake del archivo de alto poligonaje, en este caso el high poly. Revisamos si no hay áreas con error. Ahí en la parte de abajo quizás tenemos que aumentar. Aquí. La dilatación, solamente un poquito. Vamos a hacer el bake. Vamos al modo de pintura y vean. Esto, ¿cómo se ve? Se ve con las texturas y todo, ¿cierto? Pero esto es nuestro casco de bajo poligonaje. Si a esto yo busco, a ver, esa materia, ahí sí se ve. Bien, ¿ven? Ahora sí logramos hacer nuestro objeto de buena manera. Ahora, si yo quiero que una estructura esté de otro color, vean, voy a poner ese metal arriba. Y quiero que solamente la corona esté dorada. Entonces a eso le puedo aplicar una máscara negra, seleccionar aquí donde dice relleno poligonal, donde dice relleno de fragmentos de Vs. Entonces, aquí, en este caso, mi estructura, ¿ven? Ya puede empezar a aplicarse ciertas estructuras. Y ya se ve mucho mejor, ¿cierto? Incluso, vean, si arriba del todo añado una máscara, por ejemplo esta, que es como de óxido, le aplico una máscara negra. Ahí sí, máscara negra. Y a esa máscara negra le doy un generador. Y ese generador le digo que sea un edge. Acá un metal edge. Vean que ahora en algunas orillas puedo ir agregando esos detalles.
¿Ven? Miren ahora cómo se ve solamente en algunos sectores. Miren aquí en la corona. ¿Se dan cuenta cómo se nota la parte de la pintura? Incluso podríamos ir un poquito más allá y vean, acá, déjenme activar un canal de emisión. Ahí está activo. Voy a agregar un color blanco, sobre todo. Va a ser completamente blanco. Clic derecho. Le voy a añadir una máscara negra. Y solamente lo quiero a la parte de los ojos. Esto se supone que cuando yo lo exporte después va a ser un elemento que va a emitir brillo. ¿Ven? Entonces, miren, voy a seleccionar todo esto y voy a exportar las texturas. Todos los que acabamos de hacer. Vamos a seleccionar esa carpeta, la vamos a tirar ahí como todo eso. Se van a exportar y vean. Ahora me devuelvo a Blender. Esto que acabamos de hacer, lo voy a unir con control J. Ahí sí. Voy a Shading. Y se acuerdan que yo les dije que tenían que agregar el Node Wrangler. Vean que si yo selecciono esto, aprieto Control Shift T y selecciono todos los materiales que se acaban de hacer y les pongo Principal Select, vean lo que pasa. Bueno, aquí seleccioné de más algunas cosas. No tenía que seleccionar todo, pero aquí sí selecciono ese, Control Shift T y agrego, veamos, ese elemento, este, ese, ese y ese. Veamos si los exporta bien. No los está exportando bien porque creo que acabo de... Cuando los uní, me mandé la embarrada. Ahí sí. Ah, tenía que hacer otra cosa antes de... Ya. Aquí, ¿cierto? Tenemos esta estructura. Y cuando hicimos la estructura acá, ¿cómo la dejamos? ¿Qué tiene esto? Ah, así que vamos a tener que aplicar las cosas, pero lo que me interesaba era esto. Que ahora ustedes pueden ir agregando. Ah,
¿Por qué apareció eso? Vamos a ahí. Ya. Ustedes pueden comenzar a agregar texturas y esto lo vamos a empezar a hacer. ¿Qué quiero que hagan en su casa? Porque ya no alcanzan acá. Van a seleccionar, esto lo voy a ocultar todo, crear, ¿cierto? Un cubo, van a aplicar un Subdivision Surface, lo van a aplicar, van a ir a Sculpting y primero con la herramienta de mover, que es la G o esta que está aquí, van a intentar crear algo como esto, ¿cierto? Así, listo, ahí, ya. Después, con la herramienta de Flatten, van a empezar a pulir esto. Pero para eso antes van a agregar geometría. ¿Cómo lo hacen? Con la tecla R. ¿Ven? Bajan un poquito, no tanto, clic y después control R. Y empiezan, ¿cierto? A crear como esta roca. Pueden agrandar el pincel o hacerlo más pequeño con la tecla F. Agrandan el pincel. ¿Ven? Y ya tienen como esa roca estilizada estilo juego. Es un ejercicio que quizás parece súper burdo, pero en realidad permite generar estudios de formas. ¿Ven? Por ejemplo, ya tenemos eso. ¿Qué pasa si eso yo lo muevo y lo empiezo a generar como esa forma? Ahora eso podría ser un diente, un colmillo. ¿Qué pasa si con esta herramienta bajo un poquito la escala y empiezo a hacer esos detalles? ¿Ven? Esto perfectamente podría ser el diente de algo como esto. ¿Ven? Ustedes tienen que llegar a hacer cosas como esta, donde la estructura, la topología. ¿Quieren ver la malla de esto? No, no. Yo sé que no quieren verla. ¿Cómo? Sí, pero a este todavía no le trabajo la retopología. Pero vean la malla básica de este. ¿Ya? Vean, por ejemplo. Tiene esculpido las venas, tiene esculpida la mano, tiene esculpido los anillos. ¿Ven? Vean, por ejemplo, ahí.
la piernita. Tiene la textura de poros. ¿Ven? Entonces la idea es que esto después hay que darse el trabajo, ese hermoso trabajo de hacer retopología. Y piensen que esto es, a ver, ¿es simétrico? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Por ejemplo, si veo los brazos, ¿son simétricos? Sí, así que ya hay algo menos de trabajo. Las piernas, ¿son simétricas? Sí, así que hay algo menos de trabajo. Ese brazo va a ser un dolor de cabeza. Esto va a ser un dolor de cabeza. Vean. ¿Y por qué va a ser un dolor de cabeza? Porque no es simétrico, porque tiene partes distintas. Estos tentáculos, no sé por qué ahora los hice así. Por ejemplo, esto que está aquí, esas pequeñas protuberancias, van a ser un cacho hacerla después. Entonces la idea es que ustedes vayan tratando de entender cómo jugar con esto. ¿Ok? La tarea que les pido es eso, jueguen con las herramientas, pónganles texturas, bajen el Retopoflow, se los voy a pasar yo para que ustedes lo descarguen y lo apliquen y traten de esa misma piedra que hagan, tratar de hacer una retopología, ¿ok? Así que espero que al menos la clase de hoy día les haya llamado la atención, que les haya llamado el interés y que ustedes empiecen a hacer ese tipo de cosas. Así que por hoy los dejo libres. Recuerden que la próxima clase, ¿qué es lo que tienen que traer? Ajá. Tienen que traer el diseño de su personaje. Así que ese Pokémon.